Buenas tardes, mi nombre es Yannelis Vázquez, estudiante del segundo año de Derecho. Mi profesora Cristina Virgus de la materia Derecho Penal Especial. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco acerca de los delitos contra la integridad física. Y para esto me voy a apoyar en nuestro Código Civil venezolano, ¿verdad? En cuanto a los delitos contra la integridad física, tal como lo expresa nuestro maestro Grisanti, se entiende por lesión personal todo daño físico y mental de una persona que no ocasiona la muerte y que no está destinada a ocasionarla. En cuanto a la clasificación de las lesiones, estas se clasifican en clasificación objetiva o según el resultado. Dentro de ellas tenemos las lesiones gravísimas, las lesiones graves, las lesiones menos graves, las lesiones leves y las lesiones levísimas. Dentro de la clasificación subjetiva o según la intención, tenemos también las lesiones personales intencionales, las lesiones personales preterintencionales y las lesiones personales culposas. En cuanto a la clasificación legal, nuestro legislador se refiere a ambos tipos de lesiones, según el resultado u objetivas y según la intención subjetiva, además de consagrar las lesiones calificadas cuando estén acompañadas de alguna de las circunstancias del artículo 406 y agravadas cuando se realicen por medio de armas indiciosas y propiamente dichas o sustancias corrosivas. En cuanto al tipo básico, este se encuentra establecido en el artículo 413 de nuestro Código Penal, el cual dice: el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 años, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que son las lesiones gravísimas. Estas están estipuladas en el artículo 414 de nuestro Código Civil, el cual dice: si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, o la pérdida de algún sentido de una mano, de un pie, de la palabra, de la capacidad de engendrar o del uso de algún órgano, o si ha producido alguna herida que desfigure la persona, en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta le hubiere ocasionado el aborto, será castigado con presidio de 3 a 6 años. Por otra parte, tenemos lo que son las lesiones graves. Dentro de ellas está la inhabilitación permanente de algún sentido o de algún órgano, dificultad permanente de la palabra, cicatriz notable en la cara, peligro para la vida del ofendido, enfermedad o incapacidad que duren 20 días o más, y el parto prematuro. En cuanto a las lesiones leves, en este caso lo importante es que la lesión cause una enfermedad que dure menos de 10 días. Y las lesiones levísimas se caracterizan por no necesitar ni atención médica ni reposo. Estas están establecidas en el artículo 417 de nuestro Código Civil, el cual establece que si el delito previsto en el artículo 413 no solo no ha acarreado enfermedad que necesite asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarle a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días. Seguidamente también en el artículo 416, si el delito previsto en el artículo 413 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesite asistencia médica por menos de 10 días o solo la hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarle a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 3 a 6 meses. Con relación a las lesiones intencionales gravísimas, hay que tener en cuenta lo expresado anteriormente en cuanto a las condiciones o requisitos de las lesiones de tipos o menos graves. En cuanto a las lesiones calificadas y agravadas, en el artículo 418 dice que cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviera acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406, o cuando el hecho fuera cometido con armas indiciosas o con cualquiera de otra arma propiamente dicha, o por medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará en proporción de una sexta a una tercera parte. Por otro lado, tenemos las lesiones preterintencionales, que están establecidas en el artículo 419,
Cuando en los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho en sus consecuencias al fin que se propuso el culpable, la pena en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. Las lesiones culposas, si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 407, la pena se aumentará a 1/3, sin perjuicio de la pena del hecho punible, que no pueda considerarse como circunstancia agravante, sino como delito separado. Por otro lado, también tenemos las disposiciones comunes a delitos de homicidios y lesiones. Tenemos el duelo regular, el cual es una clase de combate revestido de ciertas formalidades que se ha practicado desde el siglo XV hasta el siglo XX en las sociedades occidentales, el cual puede ser definido como un combate acordado entre dos caballeros, los cuales utilizan armas mortales de acuerdo con normas que deben ser respetadas por el honor de los contendientes, quienes a su vez estaban acompañados cada uno por un padrino. En las últimas décadas el duelo es considerado un acto ilegal en la mayoría de los países. También tenemos el duelo irregular, que está establecido en la primera parte del Código Civil en su artículo 422, que dice: si el duelo hubiera habido deslealtad, esta circunstancia se considera agravante para la aplicación de las penas correspondientes al homicidio, o lesiones que hubieran resultado a los testigos serán considerados como coautores. Por otro lado, tenemos la riña cuerpo a cuerpo, segunda y tercera parte del artículo 422, el cual dice que en caso de homicidio cometido en riña cuerpo a cuerpo, si el herido o imperfecto la hubiera provocado y aunque el heridor o matador la hubiera aceptado, ha continuado a pesar de haber podido cortarla o de haber podido abstenerse de reñir sin grave riesgo. Se tendrá en cuenta aquella circunstancia y se aplicará la pena correspondiente con la atenuación prevista en la primera parte del artículo. Por otra parte, tenemos la complicidad correspectiva, que está contemplada en el artículo 424, el cual dice que cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiera descubrirse quién las causó, se castigará a todos con las penas respectivamente correspondientes al delito cometido, disminuidas de una tercera parte a la mitad. En cuanto a la riña tumultuaria, se encuentra establecida en el artículo 425. El cual dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de las mayores penas en que se incurra por los hechos individualmente cometidos, cuando en esta refriega entre varias personas resulte alguien muerto o con una lesión personal, todos los que agredieron al herido serán castigados con las penas correspondientes al delito cometido. Los que hayan tomado parte de la refriega sin agredir al herido serán castigados con prisión de 1 a 3 años en los casos de homicidio y de 1 a 6 meses en los casos de lesiones. La calificación de las lesiones según el artículo 427, aun cuando según la calificación de las lesiones hechas por los peritos, ellas no fuesen de por sí mortales, se castigará al reo con homicida, conforme al artículo 410. Si la muerte ocasionada por tales lesiones en el concurso de las circunstancias imprevistas a que se contrae dicho artículo ocurriere antes de dictarse sentencia de la última instancia. En cuanto a las armas, en el artículo 428 de nuestro Código Civil venezolano, indica que para los efectos de los capítulos de este título, se reputan armas, además de las de fuego y de las blancas, los palos, piedras y cualesquiera otros instrumentos propios para maltratar o para herir, ¿verdad? En cuanto a la defensa de bienes contra el agresor, tenemos que estos están establecidos en el artículo 423, donde dice que no será punible el individuo que hubiere cometido alguno de los hechos previstos en los dos capítulos anteriores, encontrándose en las circunstancias siguientes: de defender sus propios bienes contra los autores del escalamiento y cuando al repeler a los autores del escalamiento, de la fractura o del incendio de la casa. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.